Muchas gracias, licenciado. Bueno, jovencitos, ahora sí, comenzamos la clase, nuestra segunda clase de Derecho Comercial. Este, Continuando de la clase anterior, lo que es el comercio. Ustedes mismos han podido desarrollar del trabajo que se les ha dado, qué tipo de comercio observan en los sitios donde ustedes residen. ¿Qué comercio puede haber? Han podido tal vez identificar los los diferentes comercios existentes. Pueden ser los comercios formales y los comercios informales. ¿Qué es el comercio, jóvenes? El comercio es la actividad económica que consiste en la transferencia e intercambio de bienes y servicios entre personas o entre otras entidades en la economía. ¿A qué se refiere entre personas? Entre personas naturales, que somos cada uno de nosotros, que podemos intercambiar productos, podemos intercambiar servicios o entre entidades de la economía, empresas productoras, empresas de comercio exterior, empresas de comercio de importaciones, de exportaciones. Entonces, si yo les preguntara, ¿qué es el comercio? O si yo les dijera, es la actividad económica que consiste en la transferencia e intercambio de bienes y servicios entre personas o entre otras entidades de la economía, nos referimos a el Al comercio. comercio. Entonces, ojo, si uno les hace esta pregunta, ¿ya? Entonces, eso es el comercio y creo que lo observamos a diario. Esta actividad económica que es un intercambio de bienes y servicios entre las diferentes personas o las diferentes empresas o entidades económicas. Los tipos de comercio. ¿Cómo son los principales tipos de comercio, distinguidos estudiantes? Nos referimos a lo que es la exportación e importación. Es un tipo de comercio. Hay el comercio solamente de intercambio de bienes. Hay el comercio de servicios. Y hoy ha crecido bastante lo que es el comercio electrónico. No sé si lo han podido percibir ustedes jóvenes. Creo que ya todo es en base, hay un crecimiento de un buen porcentaje en lo que nos referimos a lo que es el comercio electrónico. El comercio con empresas multinacionales, con empresas extranjeras. Comercios bilaterales entre dos países. Comercio regional en lo que es Sudamérica, lo que es Centroamérica, Europa, Mercosur. Entonces, fíjense los tipos de comercio que se pueden desarrollar. Y ustedes mismos pueden darse cuenta para cuando egresen como profesionales de administración de empresas, fíjense cómo pueden direccionar su inquietud a tener un emprendimiento en el área de comercio para que ustedes puedan administrar su propia empresa. ¿En qué área? Ahí fíjense, puede ser exportación, puede ser importación, intercambio de bienes, comercio de servicios, comercio electrónico. Entonces, es importante, distinguidos estudiantes, conocer lo que es los tipos de comercio. Las ramas. ¿Cómo se desarrolla el comercio? ¿Cómo? ¿Qué instrumentos? Las ramas del comercio son el comercio en sí,
intercambio de bienes, oferta, demanda, el transporte de productos, el transporte de pasajeros, los diferentes medios de transporte para que puedan satisfacer las necesidades de productos o de servicios. El comercio también se lo realiza a través del almacenamiento. Todo producto debe tener un seguro. Entonces, el seguro es una rama del comercio. La banca, un instrumento importante para generar economía a través de los préstamos y satisfacer esta. Y lo más importante para el crecimiento de un comercio es la publicidad. Es la base. Disculpen, por favor. ¿Cómo se divide el comercio? Hace rato hablábamos. El comercio interior y el comercio exterior. Si les hago una pregunta, ¿cómo se divide el comercio, jóvenes? Sencillo. Comercio interior, comercio exterior. Nada más. ¿A qué se refiere el comercio interior? Es la actividad económica que supone un intercambio de bienes y servicios a cambio de un valor monetario y que se desarrolla entre los individuos que pertenecen a un mismo país, es decir, dentro del territorio de un estado. Si hablamos del comercio interior en Bolivia, entonces estamos hablando del comercio que ocurre dentro del territorio boliviano. El transporte de productos del Beni a La Paz, creo que es la carne. Y de La Paz a Beni, todo lo que es fruta, productos. Entonces, fíjense, el comercio interior, todo lo que se desarrolla dentro del territorio de un país. ¿Cómo son las clases de comercio interior? Uno es el comercio nacional, es aquel comercio que ocurre dentro de una misma área geográfica nacional, como decía, el transporte del Beni a La Paz, del Beni a Santa Cruz, para proveer de productos que el Beni produce. Y a la vez también de La Paz, los productos que producen los llevan al Beni, de Santa Cruz, de Cochabamba. Entonces, ese es un comercio nacional. Ahora, el comercio local también se da dentro del comercio interior. Eso ya lo vemos nosotros todos los días en el lugar donde vivimos. Ustedes mismos han podido observar qué negocios existen. Entonces, el comercio local se refiere a los negocios comerciales locales ubicados en los centros de las ciudades, en barrios residenciales o en zonas rurales, que ofrecen venta de productos y servicios a los residentes locales. Ese es el comercio interior, dentro de un país, jóvenes. Pero el comercio exterior es el intercambio comercial entre países. El interior es dentro de un país. El exterior es entre países que permiten que estos compren y vendan productos más allá de sus fronteras, de acuerdo a lo que necesiten. Si el mismo país no abastece de determinados productos, entonces compran del exterior. Puede ser de los países vecinos o de los países más cercanos o de los países productores. Así sea la distancia. ¿Cuáles son esos elementos del comercio exterior? Los productos, que son bienes y servicios que se intercambian entre países. Compradores y vendedores son los individuos de las empresas y gobiernos que participan en el gobierno, en el comercio internacional.
Y el transporte son los medios utilizados. Puede ser transporte terrestre, puede ser transporte por mar o puede ser transporte aéreo. Entonces, fíjense la división del comercio interior y exterior. ¿Cuáles son las etapas de un proceso comercial? Dice, ¿nos puede volver a la diapositiva anterior, por favor? Claro, ahí está. Un ratito. Ya, ahora sí. Perfecto, señorita. Etapas del proceso comercial. Existen 7 etapas. ¿Cómo iniciamos nosotros un proceso comercial? Primero, captamos a los contactos potenciales del emprendimiento que nosotros queremos realizar. O sea, que nos abastezcan de esos productos. También identificamos clientes potenciales para que nosotros podamos distribuir o vender nuestros productos. Se realiza un análisis de los clientes potenciales. Se le hace el examen a cómo es su economía, cómo está su desarrollo, cómo está su organización, si es, si es una empresa seria, entonces, para que se pueda constituir en un cliente potencial. ¿Cómo, qué nos demuestra cuando nos oferta? ¿De qué manera aclaramos las dudas que tenemos, las dudas que uno tiene referente a el producto que uno puede negociar, que puede servir para que lo utilice en el comercio? Una vez que realizado todos estos pasos, bueno, pues se concreta y se dice, bueno, ya quiero este producto para mi negocio. Se cierra y la situación de pago también se llega a un acuerdo, puede ser pagar el 50% y después de un tiempo el otro 50% mientras se procede a la venta o la apertura de mercado. Una vez obtenido el producto, ya es la atención postventa. Son etapas importantes de un proceso comercial distinguido de estudiantes para que nosotros podamos desarrollarlo, ¿ya? Entonces, de esta manera, de esta manera se hace un proceso comercial. Comercio electrónico. ¿Qué es el comercio electrónico? Es la producción, distribución, comercialización, venta, entrega de bienes y servicios por medios electrónicos. Ustedes van a distinguir el concepto cuando digan medios electrónicos. A través de medios electrónicos, por medios electrónicos, entonces ustedes ya saben que se refiere al comercio electrónico, ¿ya? Entonces, si uno les pregunta, ¿es la producción, distribución, comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos? Nos referimos al concepto ¿de qué, jóvenes? Comercio Comercio electrónico. electrónico. Muy bien. Nada más es lo que tienen que responder. Nada más. Y fíjense la referencia, medios electrónicos, para que no se confundan. ¿Ya? Existen 6 tipos básicos del comercio electrónico. Uno es de empresa a empresa, dos, de empresa a consumidor, de consumidor a consumidor
de consumidor a empresa, de empresa a administración y del consumidor a la administración. Los tipos de comercio electrónico. Conceptos básicos que necesitan conocer jóvenes. ¿Qué es un personal dependiente? Se entiende por dependiente a la persona a quien el titular de una empresa o establecimiento encarga la realización de determinadas labores propias del giro comercial o de una determinada clase de negocios. Esta puede ser temporal o puede ser de permanente. Entonces, esa es la persona dependiente, es el titular de una empresa, encarga a a un responsable para que realice determinadas labores en su representación para una determinada actividad de negocios. Esto lo puede designar de manera temporal o lo puede designar de manera permanente. Actos de los dependientes. O sea, si usted designó a alguien para que lo represente, dice, el titular responde por los actos de sus dependientes. No le puede echar la culpa. Ahora, le puede llamar la atención, puede tomar acciones hasta de despedirlos en caso de que no asista a las diferentes reuniones programadas. Ahí sí, el titular, lógicamente, tiene toda la potestad, pero si todo va en marcha, el titular responde por los actos de sus dependientes. Cuando le ha conferido expresamente la facultad de ejecutar en su nombre operaciones de su giro comercial o que resulten del ejercicio de las funciones encomendadas. Depende cómo establece los puntos, los parámetros para que el representante actúe con éxito. Conceptos básicos comerciales. La propiedad industrial es el derecho exclusivo que posee una persona física o jurídica sobre una invención, patente y modelos de utilidad, un signo distintivo, marcas y nombres comerciales o un diseño industrial. Si ustedes establecen, tal vez inventan o tal vez crean una marca o tienen un diseño de los productos que elaboran, estos tienen automáticamente de su propiedad, es de su propiedad industrial. Es, el derecho es exclusivo de ustedes. Por eso se determina como una propiedad industrial. El nombre comercial, si ustedes tienen un emprendimiento de lógica, tienen que tener un nombre que lo caracteriza y que tenga relación seguramente con el producto o el bien que van a prestar. Entonces, ¿qué es el nombre comercial? Es el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil, jóvenes, y que sirve para distinguirla a las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Importante conocer, tomar en cuenta estos conceptos. Patente comercial es un permiso indispensable para todo emprendedor y proyecto de negocio que valida el desarrollo de una actividad económica en un lugar determinado. Todo lo que ustedes vayan a crear,
todo lo que ustedes puedan generar, un X producto, tienen que patentarlo para que sea de su propiedad y que nadie pueda obtenerlo, salvo su autorización expresa. ¿Ya? Entonces es importante que sepan que todo producto que ustedes pretendan tener la prioridad, tienen que patentarlo como propiedad de ustedes. La marca comercial se entiende a todo signo, letras, números y o palabras utilizados para distinguir en el mercado productos, servicios, establecimientos industriales y comerciales. Por ejemplo, que distribuye zapatos, Manaco, Bata, distribuyen productos como azúcar, distribuyen productos de ferretería, fierros, las empresas tienen sus marcas comerciales. Derecho de invención. Quien realice un invento tiene derecho a ser reconocido como su inventor, aunque lo hubiera efectuado o desarrollado dentro de su labor diaria en calidad de trabajador dependiente, salvo que hubiera sido contratado como investigador en el campo perteneciente al invento. El Estado reconoce, tiene la entidad para poder patentar inventos. Derecho exclusivo de explotación. Quien haya obtenido y registrado una patente de invención conforme a ley, tiene derecho exclusivo a su explotación por el tiempo determinado por aquella. Las normas que regulan las patentes de invención comprenden los descubrimientos, así como las mejoras o perfeccionamientos de un invento. Esto netamente a todos los productos que pueden desarrollar y generar comercio. Licencia de explotación. El titular de una patente de invención tiene derecho a otorgar licencias convencionales para la explotación industrial o comercial de su invento. El titular, el titular puede darle la franquicia, pero cumpliendo los requisitos legales. Todo tiene que estar registrado en el SENAPI. Patentes de invención, derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención, la que proporciona derechos exclusivos que permitirán utilizar y explotar jóvenes su invención para impedir que terceros lo utilicen. Fíjense que es importante que ustedes conozcan estos términos. Todo esto está establecido en el Código de Comercio para que ustedes puedan proteger su producto, proteger ese producto que les ha costado obtener y no pueden que cualquiera lo pueda producir sin que ustedes le otorguen el permiso. Uso indebido, fíjense, el propietario de una patente de invención, así como el de una licencia de explotación, tiene acción legal para impedir que otros la usen sin su autorización. Incluso puede obtener resarcimiento de daños. Incluso puede seguirle una acción penal, haciendo respetar, haciendo prevalecer sus derechos.
En el Código Civil está establecido las sociedades comerciales jóvenes. ¿Y qué son? Fíjense, ¿qué es una sociedad comercial? Es una asociación de personas. Ya, suficiente que ustedes lean que diga asociación de personas naturales o jurídicas, ya nosotros sabemos que nos estamos refiriendo a una sociedad comercial. Es una asociación de personas naturales o jurídicas dedicadas a una actividad comercial de las que se persigue un lucro o ganancia, que se reparte entre los participantes o socios de acuerdo a la proporción de sus aportes y a la naturaleza de la sociedad. Tómenlo en cuenta, está como una pregunta por si acaso. ¿Qué es una sociedad comercial? Es una asociación de personas naturales o jurídicas dedicadas a una actividad comercial para buscar fines de lucro o ganancia que deben ser repartidos entre los socios, de acuerdo a la cantidad de ingresos que han obtenido. ¿Y cuáles son esas sociedades comerciales? Las más conocidas tenemos seis que están en el Código de Comercio, que es la sociedad colectiva, que es la sociedad de responsabilidad limitada, que es la sociedad anónima, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones y la asociación accidental o de cuentas en participación. Son seis. Pero también tenemos lo que son las empresas unipersonales. Cuando uno se lanza al éxito con un emprendimiento, tiene que crearse una empresa unipersonal, o sea, es uno solo, de un solo propietario. También podemos y tener la sociedad de economía mixta, la sociedad extranjera. Esas son las sociedades comerciales en Bolivia. Estas seis son las más importantes, jóvenes. ¿Qué es la sociedad colectiva? Todos los socios de manera solidaria y limitada responden por las obligaciones de la empresa. Su administración es flexible y su denominación social debe incluir la palabra sociedad colectiva o su abreviatura, SC. ¿Ya? Entonces, fíjense, sociedad colectiva. Sociedad de responsabilidad limitada. Hace rato hablamos de la sociedad colectiva. Ahora la sociedad de responsabilidad limitada, SRL. La responsabilidad limitada, en las sociedades de responsabilidad limitada, los socios responden únicamente hasta el monto de sus aportes. No permite la libre transferencia de cuotas. Número de socios, mínimo 2, máximo 25. No puede tener más de 25 socios. Su denominación o razón formada con el nombre de uno de alguno de los socios. Se le debe agregar Sociedad de Responsabilidad Limitada o su abreviatura SRL. Ya entonces fíjense cómo deben elaborar, cómo deben proyectar en caso de que ustedes decidan realizar o conformar una sociedad SRL. La administración y registro de socios está a cargo de uno o más gerentes o administradores. Sociedad anónima. Hemos visto la sociedad colectiva. Hemos visto la sociedad SRL, sociedad de responsabilidad limitada. Ahora vemos la sociedad anónima.
El capital acá está representado por acciones y la responsabilidad de los socios se limita al monto de las acciones que hayan suscrito. Su denominación llevará, se le agregará sociedad anónima o su abreviatura SA. La administración está a cargo de un directorio compuesto por un mínimo de 3 socios o accionistas. Hemos visto tres ya. Sociedad en comandita simple. Socios, gestores y comanditarios está compuesta por socios gestores que responden de manera solidaria y limitada por las obligaciones sociales y socios comanditarios, cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportes. Mínimo 2 socios, con al menos un socio comanditario y un socio comanditario. Ya, dos. Su administración está a cargo de los socios gestores o de terceros designados. La denominación debe incluir la palabra sociedad en comandita simple o su abreviatura, SCS. Sociedad en comandita simple, ahora viene sociedad en comandita por acciones. Número de socios mínimo 2, un socio comanditado y un socio comanditario. Su administración debe estar a cargo de uno o más socios gestores o de terceros asignados. De la misma manera, en su denominación debe ir la abreviatura SCA o Sociedad en Comandita por Acciones. Y por último, de los 6, la asociación accidental o de cuentas en participación. Esta asociación es un contrato entre dos o más personas que tienen interés en una o más operaciones determinadas y transitorias. No tienen personalidad jurídica propia. Carece de denominación social. Por eso es asociación accidental o de cuentas en participación. Otras sociedades, la sociedad de economía mixta, se forma entre el Estado, gobernaciones, municipalidades u otras entidades públicas con el capital privado para la explotación de empresas de interés colectivo o el desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios. Economía mixta entre el Estado y capital privado. Economía mixta. Sociedad constituida en el extranjero. Las sociedades extranjeras se rigen por las leyes de su país de constitución respecto a su forma y existencia legal. O sea, si quieren invertir empresas extranjeras en Bolivia, se rigen por sus leyes de su país y constitución, pero para operar en Bolivia deben ajustarse al Código de Comercio y demás leyes bolivianas. Ya entonces pueden realizar actos ocasionales, pero no pueden realizar actividades comerciales habituales sin cumplir requisitos legales. Este es un paso bien importante, jóvenes, que deben conocer ustedes como futuros administradores de empresas. ¿Cómo creen que pueden realizar la constitución legal de una empresa aquí en Bolivia? ¿Qué deben realizar? Deben ir al CEPREC para su registro de comercio. Como segundo punto, deben ir a servicios de impuestos nacionales. ¿Para qué? ¿Qué deben sacar en impuestos nacionales, jóvenes? El El MIP, MIS, El el, Surut, MIT, no Surut. para cumplir con todas las obligaciones tributarias, llenando
los diferentes formularios y cancelando lo que corresponde. Como tercer paso, ¿dónde debemos dirigirnos? Al gobierno autónomo municipal del lugar donde nos encontramos. ¿Qué sacamos en el gobierno autónomo municipal? Licencia de funcionamiento, La dice. licencia de Y funcionamiento, patentes. patentes. Fíjense, para que puedan ustedes realizar una constitución legal de una empresa en Bolivia. Fíjense el paso. Primero registro de comercio, sacan su NIT, van al gobierno autónomo municipal, sacan su licencia de funcionamiento, pero para proteger, si ustedes van a tener personal dependiente, para proteger a su personal y que no corra riesgo su empresa por algún accidente, asegurarlos. No siempre en la caja nacional, a una caja donde ustedes vean conveniente, ¿ya? Y como siguiente paso, registrar en la gestora pública, hacerle los descuentos de ley y cancelar mensualmente los aportes a la gestora. Y para que no tengamos problemas con el Ministerio de Trabajo, todas nuestras planillas de pago debemos hacer visar en el Ministerio de Trabajo. ¿Para qué? Para que en caso de que ustedes, por X o Z motivo, ustedes puedan o despidan o renuncie un trabajador, no tengan problemas de denuncias, entonces deben hacer visar sus planillas en el Ministerio de Trabajo para que en caso de denuncia ustedes demuestren lo contrario. Generalmente a veces un trabajador puede denunciarlos y decirles que nunca me ha pagado esto, esto, esto. Entonces ustedes llevan las planillas visadas, aquí está, todo está registrado en el Ministerio de Trabajo y se acabó. ¿Qué les parece los pasos para la constitución legal de una empresa en Bolivia? ¿Qué les parece, jóvenes? Muy interesante, licenciado, muy interesante, porque se siguen pasos. Demasiado quilombo. ¿Perdón? Es pues la burocracia. Ahí les doy la razón, jóvenes. Pero si queremos nosotros aportar al desarrollo de nuestro país, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos por cumplir, porque nuestra empresa, porque nuestro emprendimiento funcione de manera legal y que no estemos siendo hostigados por ninguna institución pública diciendo que los voy a clausurar, que esto, que el otro. Si es legal, nadie los va a molestar. Por eso es importante, jóvenes, que sepamos estos pasos para que nosotros sepamos que nuestra empresa está funcionando de manera legal, para que no tengamos inconvenientes, no tengamos pérdidas de tiempo por denuncias. Sí, Franklin, ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. buenas noches. Respecto a esto, recuerdo que, bueno, cuando todavía era el registro de las empresas en Funda Empresa, Sí, eh, el trámite era muchísimo más ágil. Lo complicado era cesar la empresa. Recuerdo que el trámite no demoraba más de una hora. Te registrabas claro, si tenías toda la documentación en orden, sí, registrabas tu empresa o pequeño emprendimiento rápido. No demoraba tanto como ahora en el CEPREC. Lo que sí se quejaban los emprendedores, y bueno, esto por experiencias de algunos compañeros, amigos que hicieron su registro, tardaban bastante en cesar cuando ya el emprendimiento lo cesaban o quebraba o algo sucedía, sobre todo emprendimientos, ¿no? Pequeños sí, puestos. las Entonces, unipersonales, eso, ¿no? unipersonales. Sí, el cesar era lo más Mm. complicado. Ahora, la verdad, con el CEPREC no sé mucho, pero sí he escuchado bastante que se quejan que la apertura es muchísimo más lento que con Funda Empresa. Me ha pasado, he ido con varios jóvenes que me han pedido que los acompañe y a veces quisiera yo aperturar esto.
no tenemos sistema, vuelva mañana. Que no tenemos esto, que usted va, quisiera esto, a ver, voy a ir a consultar. O sea, de verdad es un poco complicado y hasta molesto, pero cuando uno quiere emprender en algo, distinguidos estudiantes, cuando ustedes estén decididos a todo, no tiene que, estas pequeñas dificultades no tienen que quemarles esa, no tienen que reducir la motivación para que puedan desarrollar actividades legales dentro de nuestro país. Es dolor de cabeza, yo les entiendo a todos los que inician. Incluso en impuestos nacionales usted tiene que quedarse todo un día a veces para sacar un NIT. A mí para que yo pueda dar docencia en la universidad me han pedido NIT, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues he ido a las 10 de la mañana y me han atendido a las 8 de la noche. Imagínense, y uno no puede salirse ahí porque cualquier rato dice, pucha, por ahí me llaman, pierdo mi espacio. Entonces, lo único que tenemos que tener es paciencia, tranquilidad, no molestarnos, sino pensar en lo que vamos a emprender, en pensar que nosotros con emprendiendo vamos a mejorar nuestra situación, que emprendiendo va a mejorar la situación de nuestra familia, que es lo más importante que nosotros tenemos que pensar. Entonces, lo que la burocracia tiene que dejarlo de lado. Le entiendo, no todos tenemos el tiempo como quisiéramos tener para poder hacer las cosas, sí, pero lo que entra en la cabecita hay que conseguirlo, no dudarlo. Vencer esos tristes obstáculos que hay, sí, es depende de nosotros, distinguidos estudiantes. Pero quería hacerles conocer estos pasos que son importantes para que nosotros podamos constituir una empresa en Bolivia. Ustedes como futuros administradores de empresas, dignos profesionales, de seguro que van a pensar en esto. Dios quiera que de aquí a un tiempo no muy lejano mejore todo esto. La fe y la esperanza no tienen que morir, la fe y la esperanza tienen que estar, tiene que regir dentro de nosotros para que podamos conseguir lo que pretendemos en la vida. ¿Ya? Entonces, es un paso importante para algo que ustedes pueden conseguir, una constitución de una empresa, como administradores de empresa, como administradores de su propio emprendimiento. Los contratos. ¿Qué es un contrato? Desde el momento que ustedes escuchen o lean, es un acuerdo de voluntades, ya nos estamos refiriendo a un contrato. Es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir obligaciones y derechos. Ojo, vean bien esta diapositiva. Por ahí hay una o dos preguntas. Véanlo bien, ¿ya? ¿Qué es el contrato? Un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir obligaciones y derechos. Pero para que exista ese acuerdo, ¿qué necesitamos? Tenemos que ambos, tenemos que darle el consentimiento, o sea, tenemos que decir, sí, quiero firmar. Tiene que haber un objeto. ¿Para qué es el contrato? Tiene que haber una causa. Trabajo, contrato de servicios, contrato de prestación de salud y la forma, donde establecen todos los puntos y aspectos que se debe cumplir.
¿Cuáles son esos elementos del contrato? Consentimiento, objeto, causa, forma. Cuatro. Elementos del contrato son el consentimiento, el objeto, la causa y la forma, jóvenes. La aplicación de principios y pruebas del Código y Procedimiento Civil. De manera supletoria se aplican a los negocios comerciales los principios y normas de los contratos y obligaciones, así como la prueba regulados respectivamente por el Código Civil. Todo contrato debe estar regulado por el Código Civil y el procedimiento civil. Formas de expresar la voluntad. En materia comercial, la voluntad de contratar y de obligarse se puede expresar verbalmente o por escrito, salvo que la ley exija solemnidad como requisito esencial para la validez del contrato. Entonces, la solemnidad es un requisito importante para la creación de sociedades comerciales. Ahora, cuando se trata de un contrato comercial, también puede ser de manera verbal. Por ejemplo, ya tráeme 1000 fierros y yo te voy a pagar. O cuando es prestación de servicio, ya cada 20 días me vas a traer 100 fierros, o sea, ya ponen plazos, entonces tenemos que generar solemnidad, hay que firmar un documento. En cambio, cuando uno lo hace de manera verbal, es de acuerdo al movimiento de su producto. A veces no lo va a vender en 20 días, lo va a vender en 40. Entonces, en base a eso, ustedes hacen los pedidos verbales. ¿Ya? Entonces, la forma de expresar la voluntad puede ser verbal o escrito. Lo que sí no puede faltar, jóvenes, en un contrato es la buena fe. ¿Ya? Todo contrato tiene que haber con un buen consentimiento y buena fe de parte del que firma el contrato, de parte de los que firman el contrato. Entonces, tiene que obligarnos a cumplir lo pactado. Eso es lo más importante de los contratos. ¿Cuándo se va a una quiebra una empresa? La quiebra es el estado de cesación de pagos en la que se encuentra una sociedad comercial que debe ser acreditado por una declaración judicial para tener validez. Entonces, nosotros será que si nuestra empresa decimos, pucha, estoy entrando a la quiebra por simple dicho, ya está en quiebra. Fíjense, jóvenes, la norma no establece eso. Para que se pueda declarar la quiebra se debe declarar, se debe hacer una declaración judicial para que tenga validez. ¿Ya? La quiebra es el estado de cesación de pagos en la que se encuentra una sociedad comercial. Cesación de pagos. No hay movimiento económico. Se está gastando más de lo que se gana. Entonces no se puede sustentar una empresa. Pero esto debe ser acreditado por una declaración judicial. Si lo podemos decir de otra manera, es la situación en la que se encuentra una empresa que tiene más deudas que activos. Es lo que les decía. Se gasta más que lo que tiene, que lo que gana. Y al no poder pagar a sus acreedores, pide una declaratoria de un juez para proceder a una reestructuración de pagos o a la venta de todos los activos para cubrir esas deudas. Ojo, la quiebra es el estado de cesación de pagos en la que se encuentra una sociedad comercial acreditado por una declaración judicial. ¿Cuántas clases de quiebra? Fortuita, culpable y fraudulenta.
¿Cuáles son las clases de quiebra? La fortuita, la culpable y la fraudulenta. Es fortuita cuando el comerciante hubiere sufrido una disminución de sus bienes debido a infortunios causales e inevitables y no imputables al fallido, a extremo de cesar en sus pagos. Por infortunios casuales que no se pudo evitar. En cambio, la quiebra culpable es cuando el comerciante hubiera realizado actos que provocaron, que sabiendo que está pagando más, que está gastando sus ingresos, sabiendo, lo sigue haciendo, lo que facilita agravar el estado y ya no pueden cubrir con los pagos a los acreedores. Aquí se ve negligencia, se ve imprudencia, descuido en el manejo económico de sus negocios. Y la fraudulenta, el comerciante de forma dolosa, o sea, porque quiere, disminuye sus activos, aumenta sus pasivos, aumenta las deudas, otorga preferencias indebidas a sus acreedores, abuse del crédito o niegue información en la quiebra. No puede cubrir, pero sigue sacando préstamos y no quiere aceptar que está en quiebra, pero va empeorando su situación. ¿Cuáles son las clases de quiebra, jóvenes? Fortuita, culpable, fraudulenta. Petición de quiebra. La declaratoria del estado de quiebra de un comerciante que haya cesado en el pago de sus obligaciones se deberá hacer a pedido de uno o varios acreedores o del propio deudor. Fíjense, pueden hacer petición de quiebra los acreedores o también el mismo deudor, o bien de oficio por el juez en los casos en que la ley así lo disponga. ¿Quiénes no pueden solicitar la quiebra? Los ascendientes o descendientes del deudor. ¿Quiénes son los ascendientes? Los padres, los descendientes, los hijos, así como el cónyuge. Delitos y sanciones en derecho comercial. Son delitos comerciales. Los delitos comerciales son los actos ilícitos cometidos por una persona física o jurídica para lograr un beneficio o lucro, normalmente económico, perjudicando el patrimonio de terceros. Son actos ilícitos que cometen las personas siempre buscando un beneficio, pero perjudicando el patrimonio de terceros. Pena de inhabilidad para el ejercicio de comercio. En los delitos contra la propiedad, la fe pública, la economía nacional, la industria y el comercio, o por contrabando, competencia desleal, usurpación de derechos sobre propiedad industrial. Fíjense, hablamos hace rato de la propiedad industrial. Y otros con sentencia ejecutoriada, se impondrá como pena accesoria la prohibición de ejercer el comercio por el mismo tiempo de la condena. Si lo condenan 3 años no puede ejercer el comercio, el ejercicio del comercio. La pérdida de la calidad de comerciante. La calidad de comerciante se pierde por incapacidad o inhabilidad sobrevinientes para el ejercicio del comercio. Esto está estipulado en el Código Penal. Ustedes han podido observar o pueden más o menos explicar lo que es la competencia desleal. Son acciones y conductas que tienen por objeto desviar la clientela o atraer a su favor para desorganizar internamente una empresa o establecimiento ajeno.
crear confusión, inducir al público a error o engaño. Competencia desleal. Se ve mucho. La actividad comercial que constituya competencia desleal, conforme a las disposiciones de este código y leyes relativas, se sancionará de acuerdo a lo previsto en el Código Penal. Existe delitos por actividad comercial. Usos prohibidos. El empleo de marcas, contraseñas, leyendas, envases, dibujos o indicaciones que pudieran inducir al público a confusión acerca de la calidad, procedencia o cantidad de los objetos que se ofrecen o se venden, constituye delito sancionado por el Código Penal. Bueno, jóvenes, de esta manera vamos a llegar al final y les pongo, le estoy colocando, si ustedes se fijan, ¿se ve la diapositiva, jóvenes? Les ruego me confirmen. Se ve, Sí se ve, licenciado. licenciado. Se ve, licenciado. Entonces, a partir de este momento, contamos con los 12 a 13 minutos para que puedan responder y enviar la fotito inicialmente de esta evaluación. Máximo ¿Ya? hasta 15 dijo, ¿no, licenciado? Sí, respondan por favor, que de este momento corre el tiempo. Licen, una consulta. Dígame, por ¿Debemos favor. copiar todas las preguntas o solamente le podemos mandar respuestas? Les vuelvo a reiterar, por favor, distinguido estudiante, lean la pregunta, o sea, coloquen el número uno, lean la pregunta y solo coloquen la respuesta. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Reitero, solo lean la pregunta, coloquen el número y la respuestita, que en general son dos términos, es una palabra, solo el número y la respuesta.
Bueno, jovencitos, ya hemos concluido. ¿Cómo va Vicente, avanzando? ¿cómo era así? ¿Cómo así? Ya, sigan, por favor. Dicen, disculpe la foto a su WhatsApp, tener que mandar, ¿verdad? Sí, por favor, sáquele foto y envíelo a mi personal. Ahí yo les califico. Y les voy a dar un plazo prudente para que envíen también su resumen, ¿ya? ¿A su WhatsApp o listen? Listen. Julia Sí, Sotano por favor, también. señoritas. Sí, por favor. Si tienen su resumen hecho, también les ruego me lo envíen para que de una vez les califique los dos, por favor.